Que el Señor los bendiga en esta tarde. Busque usted la palabra de Dios en el libro de San Mateo capítulo 7, versículo 24. Y dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Que el Señor añada revelación a su palabra. Y esta palabra nos habla acerca de, sería como en palabras simples, los dos tipos de creyentes que hay, ¿cierto? Entonces tenemos un tipo de creyente que es aquel que fundamenta su fe no solamente en los sentimientos, sino más bien en la palabra de Dios, que confía en la palabra de Dios, cuando dice las promesas de Dios, que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, y esta persona, hermano, lo cree. Entonces quiere decir que Él está fundamentando, ¿cierto?, su fe, no en lo que pueda sentir en cada servicio o en cada alabanza que entone, sino que está fundamentándolo en lo que dice la palabra, y se escuda, ¿cierto?, en lo que dice la palabra de Dios. Entonces cuando yo empiezo a escudriñar la palabra, puedo ir entendiendo de que el Señor va a ir haciendo un cambio en mi vida y me va a ir fortaleciendo día a día. Entonces un fundamento, si usted lo compara a una casa común, la casa, ¿cierto?, que nosotros habitamos, lo primero que se hace es hacer eh, una excavación. ¿Dónde va a ir la casa, cierto? Y después a esa excavación se le ponen unas piedras grandes, se le echa cemento, cosa que quede, cierto, una base sólida que soporte la casa. Y lo mismo es, cierto, la vida del creyente, la vida del cristiano. Lo primero que necesita conocer un cristiano es la palabra de Dios, aunque sea de a poquito ir aprendiéndola, aunque sea de a poquito ir escudriñando en ella, y el Señor, a medida que usted vaya entrando interés en su vida por conocer la palabra de Dios, el Señor le va a ir dando sabiduría para que usted pueda entenderla. Entonces aquí encontramos que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, ¿cierto? Y un hombre prudente es aquel que es previsor, es aquel que, ¿cierto?, antes de salir, ora, ¿cierto? No importa lo que usted vaya a hacer, no importa si es, a su modo de entender, es importante o es un trámite fácil, ¿cierto? Una persona que es prudente ora igual al Señor porque no sabe lo que puede haber en el camino. Y la palabra de Dios, ¿cierto? Es bueno escudriñarla cada día, porque así eso nos mantiene cerca de Dios. Mire, una persona prudente es aquella que busca información, ¿cierto? Quizás hoy en día sea un poco complicado encontrar información correcta o información clara, ¿cierto? Si usted busca en internet acerca de las cosas que estamos viviendo, ¿cierto? Acerca, por ejemplo, de las enfermedades, va a encontrar distintas personas y que le van a decir distintas cosas. Así también acerca de la vida diaria, ¿cierto? Usted se mete a internet y va a encontrar mucha información, pero no sabe cuánta de esa información está buena o no, porque un canal le va a decir qué es lo que sucede, y otro canal le va a contradecir al que usted vio antes, y usted va a quedar ahí en la duda, va a decir, bueno, ¿cuál es el que dice la verdad? Es cierto, así como una cosa cortita, podemos ver que si usted, cierto, trata de buscar información, las redes de internet están llenas de información de lo que usted quiera buscar. Dice, por ejemplo, están los Illuminati, la Tierra plana, libros apócrifos, ¿cierto? Que los libros apócrifos son aquellos libros que no entraron en la Biblia, ¿cierto? Y entre uno de los más conocidos es el libro de Daniel y el dragón, y lo otro es el libro de Enoch, ¿cierto? Que no fueron puestos en la Biblia, pero eso también usted lo puede encontrar en la red. Después dice, hay otras cosas que son más complicadas, están otros tipos de personas que se les llama reptilianos, y así un sinnúmero de información que usted quizás no sé si será importante o no, de acuerdo a cada persona, el buscar información, pero así también como usted busca información en la palabra de Dios a través de internet, es lo mismo. Usted puede encontrar buena información acerca de la palabra de Dios, como también puede encontrar una información tergiversada.
Entonces por eso es que es importante que usted escudriñe la palabra por sus propios medios. Y quizás usted a lo mejor va a encontrar que es muy poquito lo que va a aprender, pero usted va a sentar una base, ¿cierto? Como le decía, usted va a poder fundamentar su casa espiritual, así como hicieron, ¿cierto? Si usted alguna vez ha visto cómo se construye una casa, es imprescindible hacer primero una línea, ¿cierto? ¿Dónde yo voy a construir la casa? El cuadrado de la casa, por decirlo de alguna forma. Y después ese cuadrado lo hacen, si la casa es de un piso, son más o menos 20, 25 centímetros hacia abajo, o sea, medio metro más o menos, hacia abajo, ¿cierto? Lo que se hace la excavación y después eso se llena con cemento y piedras grandes para hacer. Después viene otro tipo ya de ahí se va edificando para arriba, pero usted ya hizo una base sólida para poder poner su casa, ¿cierto? Lo espiritual igual, a lo mejor usted va a encontrar que es poquito lo que puede aprender, pero Dios le va a ir dando cada día sabiduría para que usted pueda entender la palabra. Y así también le va a servir para que cuando usted busque, ¿cierto?, información en el internet o cuando busque un predicador, va a saber si ese predicador está diciendo la verdad o si se está apartando de lo que dice la escritura. Si se está apartando de la escritura, entonces usted siga buscando otro. Si es que es así, si no, busque en su iglesia, busque en lo que su pastor le pueda enseñar, porque eso es de acuerdo a lo que usted necesita. A veces nosotros queremos, somos como los niños, ¿cierto? Queremos correr antes de poder caminar bien, ¿cierto? Los niños se caen muchas veces porque cuando recién están empezando a caminar, les cuesta todavía firmar las piernas, ¿cierto? Y ellos quieren correr, pero como todavía no tienen los músculos desarrollados, entonces lo más probable es que se caiga. Y a veces los cristianos somos así. Antes de querer, llevamos poco tiempo y queremos aprender todo lo posible, ¿cierto? Y eso nos va a llevar a poner información que no es real en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿cierto? Hay tantas cosas que uno la pone en duda acerca de lo que sale en las redes sociales, acerca de lo que es el cristianismo. Mire, yo pienso que todo lo que uno necesita en este mundo, Dios lo va a poner en sus manos si es que usted está preparada para recibirlo. Por lo tanto, yo no saco nada con decir yo decreto que voy a tener una empresa el día de mañana y Dios lo va a hacer porque yo así lo dije, ¿no? Si yo no estoy preparado en lo económico y en lo sentimental, en lo social, para poder hacerlo, entonces, ¿para qué me va a servir? Entonces, Dios va a ir, si Dios quisiera que yo tuviese, ¿cierto?, una empresa y tuviera personas a cargo, entonces me va a preparar para que yo sea capaz de administrar bien lo que Él va a poner en mis manos, para que sea de bendición para mí y para aquellos que están tratando de salir adelante, ¿cierto? Que eso pueda ser de bendición para nosotros, para nuestra vida y para quienes nos rodean. Pero si yo no estoy preparado para eso, entonces, ¿para qué Dios me va a poner en las manos algo tan pesado, ¿cierto? Solo para vanagloria, solo para yo sentirme bien. No funciona así las cosas de Dios. Entonces dice, descendió lluvia, ¿cierto? Dice, hablábamos del hombre prudente, dice que edificó su casa en el versículo 24, edificó su casa sobre la roca, ¿cierto? Sobre la roca, eso es lo que le decía yo, es un lugar firme, un lugar que no se mueve, un lugar que usted no lo va a poder derribar, ¿cierto? Entonces dice, descendió lluvia y vinieron ríos, ¿cierto? Y aquí hace, antes que se me vaya la idea, hace referencia, ¿cierto? A Jesús, ¿cierto? Jesucristo es la roca. Entonces cuando yo fundamento, ¿cierto? Lo espiritual de mi vida a la roca que es Cristo Jesús, entonces ya no va a haber caída. A lo mejor yo me puedo equivocar, pero sí sé que voy a seguir adelante porque estoy en la roca, estoy en el lugar correcto, estoy en Jesucristo fundamentando, ¿cierto? Lo que yo voy a creer, lo que yo voy a seguir adelante. No va a ser por sentimiento, no va a ser porque me fue bien hoy día, no va a ser porque a lo mejor me resfrié o me enfermé, ¿cierto? Sino que va a ser porque hay una palabra, ¿cierto?, que llegó a mi vida y que me hizo entender que Jesucristo, el Señor, era el Hijo de Dios y que al final de esta vida, cuando termine, ¿cierto?, mi tiempo sobre esta tierra, ¿cierto?, ya sean pocos o muchos años, yo voy a irme a la presencia de Dios, no por mis propios méritos, no porque yo haya hecho algo bueno, sino que va a ser porque Cristo pagó por mí en la cruz y a través de esa muerte en la cruz, yo me pude acercar y acceder, ¿cierto?, a la salvación que ofrecía Dios para el hombre, para salvar su alma, para la vida eterna. Entonces, ¿qué mejor, cierto, que fundamentar mi casa espiritual, cierto, en la roca que es Cristo Jesús? Y si quiero hacer, cierto, una casa también, pues si usted quiere hacerse su propia casa o una ampliación, busque información y va a ver que
a lo mejor va a gastar más de lo que piensa, pero le va a quedar buena. Y yo creo que no le sirve gastar 2 veces, sino que le sirve gastar una vez y que quede bueno, ¿cierto? Entonces sea sabio, sea prudente. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Ve? Entonces, por eso le digo yo, si usted quiere hacer, ¿cierto?, una ampliación o está pensando en hacerse una casa, hágase asesorar por alguien que sepa, por alguien que haya trabajado en esto, de la construcción, que le dé las medidas correctas, que le dé un presupuesto que más o menos sepa usted cuánto va a gastar, ¿cierto? Y así va a gastar una sola vez. Y en la vida espiritual, hágase también asesorar, ¿cierto? Por alguien que sepa, un anciano de la iglesia, ¿cierto? Cuando vengan las dudas a su corazón, no se quede con la duda, sino que busque a un anciano o una anciana en la iglesia, al pastor de la iglesia, ¿cierto? Pregúntele, hágale preguntas porque al final, mire, como sea, ese es el trabajo de los que están por delante, ¿cierto? El sacarle a ustedes las dudas de los errores. Si no es así, entonces, si no es así, entonces no le sirve. No le sirve, ¿cierto?, seguir adelante con ese error, sino que usted tiene que tratar de salir de los errores e ir buscando la sabiduría que Dios puede dar. Y para eso Dios pone instrumentos cerca de usted, para eso puso Dios a un pastor para que a usted le guíe, para eso puso la palabra de Dios para que usted la escudriñe día a día. Entonces siempre van a haber dudas, ¿cierto? Van a haber quizás palabras que yo no entiendo, que yo no comprendo, ¿cierto? Pero para eso están, ¿cierto?, los ancianos de la iglesia, para que yo pueda preguntar, para que yo pueda crecer, para que Dios pueda fortalecerme, ¿cierto?, a través de la palabra de aquellas personas que ya vivieron, ¿cierto?, esta vida y tienen sabiduría, la sabiduría que Dios les ha dado, más la que ellos han entendido en esta vida, más lo que ellos han aprendido en esta vida, ellos lo suman, ¿cierto? Y le van a entregar esa sabiduría a usted. Ellos a lo mejor están esperando que usted le haga una pregunta, que usted se acerque a ellos para conversar, pero hoy en día, ¿cierto?, la gente trata de no buscar la ayuda de parte de otros, pero usted no va a poder reemplazar, ¿cierto?, la sabiduría del entendimiento por los años, por la sabiduría que tiene el Internet. No lo va a poder hacer. Por eso usted busque acérquese, ¿cierto?, a un anciano o a una anciana, que usted vea que en ella está el poder de Dios, que en ella está la sabiduría de Dios, y converse con ellos, aprenda de ellos. Entonces dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, ¿cierto? Insensato es lo contrario de sensato. O sea, quiere decir que hace todo a la rápida, a la ligera, sin meditar, ¿cierto?, lo que está haciendo. Usted tiene que meditar, ¿cierto?, lo que hace cada día, es lo que Dios quiere entregar a su vida, a su corazón. Usted tiene que meditar en eso para que así pueda seguir creciendo en la parte espiritual. Si no hay una meditación, si no hay, ¿cierto?, una preparación día a día, si no hay una oración, ¿cierto?, para acercarme a Dios, entonces yo me voy a ir deslizando, me voy a ir apartando de Dios y me voy a ir enfriando. Pero si hay, ¿cierto?, por lo menos la preocupación de orar cada día, eso me va a mantener cerca de Dios y cerca de su meditación. Entonces dice que no debemos ser insensatos, ¿cierto? Como aquel hombre, ¿cierto?, que construyó su casa sobre la arena. Imagínese usted que hace el mismo ejercicio, edifica su casa física, ¿cierto? Pega todos los ladrillos, pone el techo, pero abajo no hizo el cimiento como yo le dije, ¿cierto? En el primer momento, no hizo una excavación, porque acá dice que hay arena. El hombre construyó la casa sobre la arena, no sacó la arena para buscar piso sólido, sino que la hizo sobre la arena. Entonces dice que vino río, vino el agua, la lluvia, ¿y qué es lo que hace? Eso corre, socava, ¿cierto?, lo que vendría siendo mi fundamento o el fundamento de la casa. Y al final su casa va a terminar, no sé, lejos por allá porque se la llevó el agua y el río, porque no tenía un fundamento, no tenía de dónde afirmarse, no tenía una fundación sólida, sino que estaba en el aire prácticamente porque la arena se mueve, la arena se corre al llegar el agua. Entonces así también a veces estamos los cristianos. A veces los cristianos creen que tienen una base sólida, pero no tienen nada. Lo que tienen son sentimientos, porque se sintieron bien en esa iglesia, porque se sintieron bien al escuchar una palabra, porque se sintieron bien al escuchar una alabanza. Pero mientras esa palabra, esa alabanza, no vaya cambiando su corazón, quiere decir que su base todavía no es sólida. Busque la palabra en la Biblia. La Biblia es la que le va a dar un fundamento sólido para su vida, para su corazón, para su entendimiento. Mientras no haya entendimiento en su corazón, en su vida, usted va a seguir teniendo una base muy débil. Y por eso este día, ¿cierto?, es
el llamado del Señor a que nosotros tengamos un fundamento sólido en Cristo Jesús el Señor. Aprenda acerca de Él, aprenda acerca de su vida, aprenda de cuál fue el fundamento, ¿cierto?, para venir a la tierra. ¿Por qué tomó la forma de hombre siendo Dios? ¿Es cierto? ¿Lo haría usted, por cierto? Yo creo que sería muy difícil cambiar, ¿cierto?, mi situación diaria por la de otro que está en peor condición que yo, ¿cierto? Entonces dice, descendieron lluvias, vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu, ¿cierto? Dieron con mucha fuerza, eso quiere decir, contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Todo lo que invirtió quedó sin nada. Ahora, en lo espiritual usted dirá, bueno, ahí no voy a tener pérdidas materiales si es que no me funciona, ¿cierto? Esto de hacer un buen fundamento. Pero va a tener perdió, no sé, a lo mejor muchos años yendo a la iglesia. A lo mejor perdió mucho tiempo sentándose en una banca, pero todavía no había nada. Por lo tanto, si usted piensa en su corazón que algo falta en su vida, yo le invito a que usted en oración, ¿cierto? Como usted lo hace porque usted es creyente y usted va a la iglesia, ore al Señor y pídale al Señor que cambie aquello que está fallando en su vida. Si hay algo, ¿cierto?, que está llevando mal adelante, entonces pídale al Señor que lo ayude para que usted pueda cambiarlo, para que usted pueda modificarlo, para que Él sea el primero en su vida y lo demás sea secundario. Dice, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Quizás es algo que ha escuchado usted muchas veces, quizás es algo que hemos escuchado bastantes veces, ¿cierto? Sobre todo en la iglesia, en los creyentes más antiguos, ¿cierto? Ellos se conformaban con lo que había. Muchas veces hay un testimonio que contaban en la iglesia que a mí me llamó mucho la atención y siempre lo recuerdo. Dice que en los tiempos antiguos, ¿cierto? No tan antiguos, sino en los años 80 y algo, 85 por ahí, 82. Dice que la gente se paraba para dar gracias. Antes se acostumbraba que la gente diera gracias en la iglesia. La gente se paraba a dar gracias porque se había comprado un par de zapatitos nuevos. La gente se paraba a dar gracias porque el Señor le había ayudado con un día más de vida. Y había una hermana que se levantó a dar gracias porque ese día había podido comer tallarines. Hoy en día, ¿quién se va a levantar en una iglesia a dar gracias porque comió un platito de tallarines? Yo creo que es difícil. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre se ha ido envaneciendo. Y cuando hay vanidad en el corazón del hombre, entonces quiere decir que la humildad escapa. Y nosotros lo que necesitamos principalmente es humildad para alabar a Dios. Si no hay humildad en nuestro corazón, ¿cómo vamos a poder ser presentados, ¿cierto?, ante Dios? No podemos. Si no hay humildad en nuestro corazón, entonces quiere decir que las cosas están fallando. Quiere decir que hay vanidad. Y la vanidad ante Dios no sirve. Porque dice que nuestra justicia, lo que pensamos nosotros que es bueno, dice que son como trapos de inmundicia. Y los trapos de inmundicia, si usted no lo sabe, son los trapos con los que se envolvía la gente que tenía lepra. Imagínese cómo salían esos trapos después que se los sacaban o cuando los cambiaban. Entonces, cuando pienso yo en eso, digo, ¿cómo ha cambiado la vida del creyente de dar gracias, ¿cierto?, por un plato de comida a ahora dar gracias, ¿cierto? Si doy gracias con mucha fuerza, con mucha energía, pero si es algo grande, si es algo que vale, no sé, pues más de 300.000 pesos, yo creo que ahí me levanto y doy gracias. Si es un auto con mayor razón, pues llego a saltar. Pero, pero ¿cuánto se nos olvida, ¿cierto?, que el respirar, que el poder mirar la luz, que el poder ver el sol, ver aunque sea un día nublado, perdón, ver aunque sea un día nublado como el de hoy, eh, nos sirve, ¿cierto?, para poder, perdón, porque me falló la tecnología. Un día nublado como hoy nos sirve, ¿cierto?, para recordar que también es el día del Señor, también es un día del Señor. Y a través de esta palabra nosotros podemos entender que la vida del creyente no es tan sencilla como quisiéramos. Tienen que haber cambios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma. Tiene que haber una renovación de aquel que llegó, ¿cierto?, en un primer momento a los caminos del Señor. Tiene que haber una renovación y un cambio de aquel que llegó en un primer día. Entonces dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, dice, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cierto? Aquí es fácil entender por qué Jesús tenía autoridad. Jesús estaba enseñando algo que
venía desde su padre, ¿cierto? Él lo había visto. No es como cuando a mí me encargan enseñar algo, ¿cierto? Entonces yo tengo que repasarlo, tengo que leerlo, tengo que buscar información, pero aún así puedo conocer muy bien el tema, pero estoy enseñando algo que no es mío. En cambio, Jesús venía a enseñar algo que era de él. Venía a enseñar cómo el hombre tenía que hacer para recibir la salvación. Venía a enseñar cómo el hombre tenía que hacer para poder cambiar, ¿cierto?, aquello que había sido hasta ahora. Bueno, que el Señor le bendiga en este día y espero que usted pueda, ¿cierto? Si le ha faltado, ¿cierto?, hacer en su casa una edificación buena, en su corazón, en su vida, que en esta tarde pueda buscar acerca de Dios y pueda, ¿cierto?, hacer las cosas como Dios quiere que las haga. Hacer un fundamento en su vida es lo más importante en este tiempo. Si hasta el día de hoy usted piensa que el fundamento de Dios no está en su vida, entonces quiere decir que usted tiene que buscar la gracia y la sabiduría de Dios para poder hacerlo. Que el Señor le bendiga grandemente y para Dios que vive, para Él sea la honra, la gloria y Él de mí tenga su misericordia.